Luego le señala a ustedes cuatro tipos de políticas, en las cuales tenemos las regulatorias, las distributivas, las redistributivas y la constituyente. Llamemos que, como hemos dicho la semana pasada, la política tiene que ver con algo muy práctico. Tenemos que ver con una situación encontrada en las cuales existe una deficiencia, existe una debilidad, existe algo que nos falta, con una característica que sea un bien, que tenga que ser algo que atañe a buena cantidad de gentes, en las cuales, o personas, en las cuales le da el carácter de público. Aparte que le da el carácter de público, es una necesidad que nos va a llevar a varias consecuencias posteriores y que hay que basarse en señalar algunas pautas y algunas cosas de cómo hacer las cosas. En este proceso de cómo hacer las cosas y cómo llegar a manejar esta situación de lo que significa la pauta, vamos a hacer, tenemos que señalar una política. Y la política es un conjunto de actividades, de programas, de proyectos que se van a trabajar para cambiar de una situación A una situación B. Esta política, como dijimos, también tiene que ser manada por alguien que tenga la autoridad como para poderlo hacer. Una autoridad la cual emana de lo que significa el cargo que tienen y que podemos nosotros poderla mirar, poderla ver y que se puede ejercer en determinado momento. Entonces, si yo tengo la capacidad y soy un actor político, estoy en una institución que es parte de la política, yo puedo mirar que las cosas no están caminando bien o que falta algo y emito una actividad política. Emito una política y esta política me va a llevar a mí como consecuencias a que yo tengo que agarrar y que tengo la necesidad de incorporarla. ¿Y qué me va a suceder con esa política? Me va a cambiar de una forma a una forma B. Y listo. Pero obviamente para que se cumpla esta política yo tengo que primero determinar cómo son y aparte de determinar cómo son, tengo que determinar en determinado momento el hecho de cómo la voy a formular. Como dije la primera vez, no estamos en un curso de 8 clases para formular políticas. No es una maestría de política. Hay otra maestría de política, de programación, de planificación y políticas, que ahí sí tiene que realizarse todo el diseño, tiene que realizarse toda la formulación, porque para eso es la parte técnica, mientras que acá sencillamente vamos a ver las cosas más que todo generales para poder tener nosotros una parte. En igual como cuando hablamos de la parte legal, la parte de legislación, no vamos a estar haciendo una ley. Vamos a poder ver algunas leyes, sí. Por ejemplo, una de las leyes que vamos a ver es la ley que está saliendo ahorita o que están intentando sacar la ley de los internos. Es una ley discutida ahorita que si se presenta o no se presenta, y si sirve o no sirve. Pero las leyes hay cuatro tipos. La regulatoria, la política pública tiene cuatro formas. Una regulatoria, una distributiva, una redistributiva y una constitutiva. ¿Qué es una política pública regulatoria? Es aquella ya orientada principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas deseadas. Es decir, yo voy a señalar una política pública regulatoria, una política pública que me va a señalar a mí cómo vamos a hacer las cosas y cómo hacer. Una de las políticas regulatorias que podemos poner rápidamente como ejemplo es la política pública de lucha antidrogas, una política regulatoria pura y nace desde que la parte de lo que significa este como se señala o se dice, el problema es la drogadicción, el problema es el tráfico de drogas, el problema es la distribución de las drogas, el problema emana sobre todas esas cosas y eso atañe no solamente a un grupo, atañe a muchos de los que tienen que ver. Y entre esos muchos que tienen que ver, necesariamente tiene que verse lo que significa el daño a la sociedad.
y este daño a la sociedad señala o nos da a conocer que tenemos que modificar. ¿Es un problema público? Sí, es un problema público. La forma de lo que significa el manejo, llamemos lo que significa este, la sociedad en este problema público, nosotros tenemos que emitir algunas pautas para no. Entonces, ¿qué pautas tenemos? Pues obviamente tenemos la erradicación, la eliminación, el quemado que hacen de las plantaciones, lo que significa la captura de la droga, lo que significa el quemado de la droga, la persecución de los carteles, la aviso. Tiene toda una política y esa política tiene unas cosas que hacer. ¿Buscando qué cosa? Que deje de existir. Claro, es totalmente imposible que desaparezca la droga, ese es utópico, pero por lo menos que no tengamos ahorita la característica de ser un país no productor de drogas, sino de insumos para droga principalmente, y de droga en alguna cantidad, pero somos consumidores. Pero encima nosotros no somos grandes consumidores. Estados Unidos consumen mucho más que nosotros, pero ellos no son productores. A ellos les llega la droga de Colombia, de México, de nosotros, de Bolivia, llega la droga allá y ellos solamente consumen. De nosotros llevamos las cosas y de ahí aparece todo lo que significa eh, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que tenemos que ver que es el énfasis está aquí en el enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. O sea, esta política lleva definitivamente a que nosotros tengamos que basarnos en lo que significa la conducta de los sujetos. Exactamente cae el antidroga. Pudiera hacerse, tratándose, aunque todavía hay esas dudas, ¿no? Esa una política pública sobre el manejo de lo que significa el transporte. El transporte es otro problema público. Ahora se tiene que ese transporte, tú subes al taxi y en el taxi colectivo no sabes ni quién te lleva ni dónde te lleva. Por lo tanto, también tiene que verse, y es una conducta. Una regulatoria va a tener que ser pero de la violación y del trata. Es una política pública que tiene que ver cómo hacerse. Si yo tengo eso, tengo las distributivas. La segunda, aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. Servicios públicos es el bendito del libre público, y acá viene la salud, la educación, la seguridad. Son políticas, lo que son servicios de salud es una política distributiva porque es un bien público la salud. Como la salud es un bien público, nosotros vamos a tener que hacer que llegue a todos. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque cuando, como dijimos la semana pasada, cuando estamos nosotros metidos en lo que significa la política pública de salud, es el que todo el mundo se mete y habla. Como todo el mundo se mete y habla sobre las políticas de salud, nunca nos llevan a nada en serio, nunca nos llevan a nada como tiene que ser, porque sencillamente estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a nada. Se sabe y se dice, como se explica, ¿no? El primer nivel de atención que tenemos que hacer, pero al final es nada. Y lamentablemente los hospitales siguen atiborrados de gente, siguen con una gran cantidad de gente y no teniéndose por qué atenderse, ¿no? Porque no es su ámbito, pero no está bien especificada. Y si ustedes cuando veamos la política del Estado, lo que es salud, ni siquiera está bien especificado tampoco, y siempre le cargan el pero al hospital, o sea, la versión que sacó un presidente que por cada provincia un hospital. No puede haber mentira más grande, porque tenemos que, aunque no querramos, pero tenemos que recordar que el hospital ve enfermos, y el primer nivel ve sanos y enfermos. Así fácil. Y esa es una definición bastante grande para nosotros poder definir lo que significa la situación de una política, ¿no? Nosotros tenemos la salud, tiene que ser distributiva, pero si la salud la distribuimos solamente a ver enfermos, no está bien distribuida. Y si no está bien distribuida, tenemos que crear una
política redistributiva. Y acá viene con esa redistributiva en una política, de nuevo en salud, de saber cómo lo vamos a manejar. Porque tenemos algunas personas que tienen algún derecho que tienen cubierto su derecho a la salud, pero tenemos en una situación bien práctica, pues. Tienen algunas más cosas que el otro. Los del Seguro Social tienen algunas cosas más que los que no son Seguro Social. El Seguro Social tiene un INCOR, Minsa no lo tiene. O sea, Minsa no lo tiene. Pero, ¿cómo se llama esto? Si Minsa no lo tiene, la pregunta es bien fácil, ¿no? ¿Dónde se van los nuestros? Pero al mismo tiempo, si bien cierto, el Seguro Social tiene un caminar bastante adelantado en un INCOR, pues uno va al Seguro Social y lo que no tiene bien avanzado es su primer nivel de atención. Es decir, el Seguro Social en determinado momento se ha dedicado a atender enfermos. Ahora está haciendo bastante del primer nivel, está haciendo bastante, pero no es como el MINSA que tiene bastante del primer nivel y no tiene desarrollado su enfermo. Entonces, tiene que haber una política pública de redistribución. Cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Eso yo lo puedo interpretar en determinado momento como una política pública de intercambio prestacional. El intercambio prestacional es una actividad de lo que significaría una política pública de redistribución. Es decir, el MINSA no lo tiene, pero el seguro sí. A que se lo haga el seguro, yo a MINSA le redistribuyo el dinero y listo. Algo que se ejecuta, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? ¿Quién compra las vacunas? Es MINSA. Hoy día están ya distribuyendo las influencias cepa 22. Ya están distribuyendo. Si la vacuna son del MINSA. El MINSA tiene el monopolio de las vacunas, pero el Seguro Social no lo hace. Entonces, el MINSA, ¿qué hace? Le reparte también al Seguro Social, porque el Seguro Social vacuna a su gente. Esa es una política, esa es parte de una actividad con un enfoque redistributivo. Pero si el MINSA mismo, cuando uno trata de lo que es anemia, no lo hace así, porque lo primero que nos dice a nosotros es, si tú encuentras un niño menor de 36 meses que es anémico, mira, si es del MINSA lo sigues viendo, y si no es del MINSA lo mandas al Seguro Social. Pero ¿qué hacemos con ese niño? Nada, es el Seguro Social, que lo mira el Seguro Social. Entonces se acabó. Algo que no hemos hecho, algo que no podemos hacer, algo que no está en el otro, pero que lo hacemos. Otra de las cosas igualito es el COVID, ¿no? Acá en Lima Centro hubo un momento en los cuales en Lima Centro había un software para ver COVID, el seguimiento COVID, y cuando teníamos ese seguimiento COVID, era solamente para el MINSA. Y el Seguro Social no importa, que lo vea el Seguro Social. Y a veces el paciente tenía COVID, y él teniendo COVID, le hacemos el seguimiento a él. Y cuando se hablaba del contacto, el contacto era el Seguro Social y nos decía, eso no importa, ya el contacto lo va a ver el Seguro Social. Pero ¿cómo va a saber el Seguro Social? ¿Cómo va a saber el Seguro Social que tiene que ver ese contacto si el paciente lo tiene el MINSA? ¿Cómo va a saber el Seguro Social? No, eso no importa, ustedes solamente miran al paciente. Entonces, existe partes en las cuales esta política que tiene que haber una redistribución, en las cuales tiene que haber una posición que tengamos todos de las mejores formas de todo, no suceda. Entonces ya tengo una, como le he mencionado, tengo una regulatoria, va a regular como tiene que ser, que así mismo el ministerio lo tiene, una distributiva, hay que distribuir agua, luz, esas cosas, gas, una política pública de la masificación del gas, lo que ahora se plantea. Es una política pública, la masificación del gas, todo el mundo tiene que tener gas. No lo sé hasta dónde, porque también el gas se va a acabar, ese gas se va a acabar, pero bueno, tenemos ese, o tengo una red distributiva. Y por último, dentro de la misma parte me señala a mí que en esa política pública yo tengo que hacer que todos tengan todo. Y la constituyente, una política pública constituyente cuando modifica la organización del mismo Estado. Una política pública es, por ejemplo, esto que se quiere hacer con el Ministerio de Ciencia e Investigación. Es una política pública.
de modificar el Estado, o cuando Alan García juntó a la policía, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP, y lo formó todo como Ministerio del Interior. Y el mismo Alan García tuvo una política pública constituyente de disminuir los ministerios y sencillamente juntar el Ministerio de la Marina, del Ejército, de la Aviación en un solo ministerio, que es Ministerio de Defensa. Su política pública constituyente fue disminuir el Estado. Tuvo otra política pública constituyente que era no pagar la deuda. Malogró todo y nos endeudó y todo lo que pasó en el año 87. En el año 87. Pero es una política. Ahora actualmente existe una política pública constituyente, porque la política pública mencionada por el Estado, señala fácilmente que tiene que haber un cambio constitucional. Tiene que existir un cambio constitucional, y ese cambio constitucional es su estilo de política pública. Se está instalando, sea bueno, sea malo. No vamos a, como dije al principio, el otro día, no vamos a criticar si es bueno o es malo, no vamos a dar una valoración ni vamos a dar un juicio de valor sobre la acción, sino lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que tenemos una línea política que está guiado hacia un cambio constitucional. Es una política. Su política es cambiar la constitución, porque según lo expuesto es que la constitución actual es uno de los problemas que existe para que no haya el desarrollo de la población. La ciudadanía tiene un amarre en algunos artículos de la constitución. Por lo tanto, la política de Estado de los que están en el gobierno actualmente es cambio de la constitución. Perfecto, en el momento que lo hagan por la vía que lo tengan que hacer. En el futuro veremos la sembrada. Si es bueno, ahí volvemos a hacer su juicio de valor, y si no, también podemos hacer de igual manera. Entonces, tenemos, por lo tanto, cuatro caminos, cuatro formas, cuatro situaciones, que las cuatro pueden venir separadas, sí, que las cuatro pueden venir inmersas en un solo paquete, sí, también, no hay ningún problema que tiene que hacer. Pero para lograr una política pública no aparece de la noche a la mañana. O sea, obviamente que uno puede decir, la política pública nace de la idea de un político. Ah, sí. ¿Nace de la idea de un político? Sí. ¿Nace de la idea de un partido político? Sí. ¿Nace de la ideología política que tengan en el lugar? Sí. Si uno ya sabe que viene un partido político en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, tú sabes que viene y que gana el demócrata, y tú ya sabes qué línea viene, qué política pública va a traerte el de ahí. Si te viene y te dice que no, y aparece lo que significa un, un republicano, ya se sabe. Por eso había el punto de Trump y Biden. Si entra Trump, ya sabes. Si entra Biden, ya sabes. Si entra tal presidente acá en el Perú, tú ya sabes. Si entraba fulano, es así. Y si entra fulano, sale así. Porque la política pública nace primero de la ideología de la persona que tiene, el pensamiento que tiene. Entonces, eso trae como consecuencia que cualquier, por ejemplo, actual, de decisión de política de gobierno o política de Estado que plantee los que están actualmente en la presidencia, no nos tiene por qué asombrar. Porque todos sabíamos, y los que estamos, que conocemos un poco de esto, todos sabemos, que sencillamente el que viene y el que hace, y el que está ahorita, la persona que está, el partido que está gobernando, tiene esas ideas. Listo, o sea, cuando uno escucha, pero mira lo que quiero hacer, perdón, ¿por qué te asombras? Su política de pensamiento es así, se acabó. No tenemos nada más que pensar. Es de izquierda, es de derecha, de arriba, de abajo, del medio, del centro, del azul, el rojo, el verde, el amarillo, el naranja, el que sea. Tú ya sabes, fulanito es así, fulanito es así. Entonces, y esta política, entonces, para lograr esta política, tengo que tener unas etapas, tengo que tener una secuencia de pasos que hacer. Son sencillas, son fáciles, no son complejas, porque esto implica de cualquier tipo de etapas
cualquier etapa que uno hace en metodología de investigación o en lo que hace en un plan o en lo que hace en un proyecto. El punto es que nosotros no tenemos por qué estar en determinado momento la situación de lo que significa el manejo en determinado momento de lo que es ¿cómo se llama? Pensando cosas que no, o sea, no confundamos, uy, pero para metodología de investigación es una cosa, para proyectos es otra. No, señor, todo se basa en convertir de una situación A una situación B. Y listo. Una política me va a cambiar de una situación A una situación B. No hay agua, que haya agua. No hay luz, que exista la luz. Se acabó, se acabó. La política no debe existir. Como no debe existir, yo llamarlo un tipo de política. Y mi política va a ser eso. Más, muchas de las personas, tenemos que tener en cuenta algo fácil y sencillo. Tenemos que tener en cuenta de que vamos a ver en determinado momento, vamos a ver en determinado momento que la política va a llevarnos. Sí, es fácil. Nosotros vamos a plantear cómo se va a hacer, cómo se va a girar, cómo se hace el negocio y listo. Ah, ¿podremos lograrlo? Sí. ¿Podremos no lograrlo? También. Entonces tenemos etapas. Según Aguilar, dice que las etapas del proceso denotan solo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política integrados a la manera del proceso y de ninguna manera eventos sucesivos y realmente separados. Es una secuencia, integrados a la manera de un proceso. Consejo para todos, consejo, sugerencia para todos, debemos aprender o debemos empezar con algo que se llama gestión por procesos. Es algo que probablemente no voy a quitar yo el show a los que van a venir con lo que significa este, todo lo que significa modernización de la gestión, porque ahí está eso, está exactamente eso, el proceso, la palabra proceso. Y obviamente si yo tengo un proceso tengo que definir lo que tiene que ser. La segunda cosa es que es un proceso desalineado, desordenado, en el que se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y respuestas, varios actores y la decisión y la imposición, la actividad intencional y la inercia. Ese junta un montón de cosas. En una política, si bien cierto, yo tengo que plantear que va de la solución de un lado A a un lado B, va a haber un momento que se mezcla un montón. O sea, tengo un montón de cosas. Y ese montón de cosas, yo tengo que señalar el cómo. O tenemos que señalar el cómo. Una política es cuando entra un director a un hospital, ¿qué espera su población? ¿Qué espera su pueblo? ¿Qué espera su gente? Siempre esperan lo que se conoce como el besamano. El besamano. Este besamano, este besamano, tiene que ver con una cosa bien sencilla y bien práctica. ¿Por qué espero el besamano? Por el mensaje a la nación. ¿Y cuál es el mensaje a la nación? La nación es la gente que trabaja contigo. Porque el director cuando entra va a hablar. Y cuando habla me va a decir qué se va a hacer. Cuando uno llega imagínense, una jefatura del centro de salud, o sea, la jefatura del centro de salud, ¿qué se espera? El día del aniversario. El día del aniversario del establecimiento, ¿qué se espera? Va a hablar el jefe. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a plantear? O a veces llega, oye, este pata es nuevo. ¿Y qué va a decir? Vamos a ver qué dice, ve. Si mañana cambian al ministro, ¿qué cosa estamos haciendo? Escuchando. El programa más visto en el año 2021 fue el mensaje de la Nación del 28 de julio del señor Pedro Castillo. Y todo el mundo estuvo atento. Todo el país mudo, escuchando lo que decía. Porque él nos tiene que decir la política del gobierno. Pero él forma la política del gobierno de un montón de cosas. Realmente debe ser bien complejo el estar sentado donde él esté para poder emanar una situación de ese tipo. Si uno como jefe de un centro de salud, como director de un hospital, tiene una pauta que hacer, imagínense a él, o sea, lo mío no es chiquito, es grande, y lo suyo cómo será, pues, que tiene muchas cosas y tiene
que dar políticas macro. A veces es más fácil cuando das políticas macro que cuando das políticas pequeñas, ¿no? Porque cuando tú das una política pequeña, te cierne en una cosa bien fácil, ¿no? Te cierne en que la política pequeña te va a señalar a ti este, lo que significa en determinado momento el cogerte de arriba. Si el ministro dice pónganos de cabeza, yo lo único que voy a decir es que entre las cosas que voy a hacer es que les voy a enseñar a cómo ponerse de cabeza, porque no tenemos que poner de cabeza. Así es fácil. Porque la política está hecha así, pues yo no puedo cambiarle porque para cambiar tengo que cambiar al ministro. La idea es pensar, el ministro tiene que vestirse del presidente. Y así es la línea. No me gusta, un paso al costado. Pero crees que tú lo puedes hacer, lo ves viable, lo ves que esto, seguimos para adelante. Hay mucha gente que habla de fases. Entonces vamos a ver algunos autores. Mayo Walaski dice que hay primero se fija la agenda, para que no haya problema. Segundo, se hace un análisis de la cuestión, del tema que estamos viendo. Tercero, se implementa, luego se evalúa y luego se da por terminado. Entonces, si uno se da cuenta, miren, en el primero nada más arranca desde que yo lo tengo que colocar en lo que significa nuestro actual, nuestra agenda. Y de ahí, cuando ya yo sé que lo pongo en mi agenda, tengo que pensar en algo. Entonces viene mi análisis de lo que yo tengo que hacer. Cuando ya lo analicé y dije, así lo voy a hacer, lo implemento. Después que lo implemento, lo evalúo y cuando lo evalúo que está bien, lo termino. Otro es Anders. Él señala que hay que identificar el problema y formación de la agenda. Ajá, él dice, identifica el problema y colócalo en la agenda. Formulas, es decir, lo dices, lo adoptas, ya lo aceptas, lo implementas y lo evalúas. Entonces el camino es más o menos el mismo. El tercero, el Hubble y Gang, ¿qué pasa? Dice, primero se formación de la agenda de actuación de los poderes públicos. Ajá, tiene que estar en la agenda. O sea, lo que yo tengo que hacer es que todos piensen que es agenda, ¿no? Nadie va a decir, por ejemplo, en este momento que, y ustedes se dan cuenta, a veces es una frase que dicen los políticos, ¿no? ¿De qué me está preguntando, señor ministro? ¿Usted está de acuerdo con la muerte para los violadores de las abuelitas? Mire, realmente eso no está en la agenda. Y no es que no esté en la agenda del librito que todos tenemos para el trabajo, sino no está en la agenda, es decir, no está en la carta de conversación, no está en la mesa de conversación. Ese tema no se, ni siquiera se ha visto, ni siquiera alguien ha levantado la mano para decir, las abuelitas están violando, que estamos. No, eso no, no está en la agenda. Segundo, se clasifica, ¿no? Porque tenemos nosotros un montón de problemas. Pero hay que clasificarla, pues hay que clasificarla y filtrarla, a ver cuál realmente es el que tiene que ser, pues. Y uno va a poder decir, déjalo ahí nomás, todavía pendiente. Déjalo pendiente porque el otro pesa más. Y ese me hace que yo cumpla lo tercero, defino el problema. Yo ya defino el problema. Y obviamente hago mi análisis de prospectiva, es decir, hago mi análisis de cómo va a ser el futuro. ¿Qué pasa si seguimos así? Algunos se han puesto a pensar qué será del Perú si seguimos con este lío de que yo te acuso, yo te quiero, yo tampoco, entre el legislativo y el ejecutivo. Yo te quiero, yo tampoco. Entonces, ese es un análisis prospectivo. ¿Cómo nos va a llegar a nosotros? ¿Cómo vamos a llegar en el futuro? No lo sé. Hay una política, por ejemplo, dentro de las políticas del Estado, que es vigilar, dentro de las políticas públicas es algo que se trabaja con enfermedades no transmisibles. Ayer estaba en mi centro y decíamos, vamos a trabajar algo, y salió una idea, porque en la agenda, en mi agenda de trabajo, en mi establecimiento, están las no transmisibles. Y estábamos viendo que en no transmisibles hay muchos problemas. Y veíamos, ¿por qué meternos en no transmisibles? Porque de los 220.000 muertos por el COVID, porque ahora ya no se sabe ni cuántos mueren por día, antes sabíamos, 220.000 muertos. ¿Qué sucede con los 220.000 muertos?
mínimo el 50% son comórbides. Y la comorbilidad es de adulto mayor y de no transmisibles. ¿Y por qué no trabajamos con las no transmisibles? Entonces, dentro de las actividades de la política de salud, una actividad está la no transmisible. Entonces, es decir, está en agenda. O sea, como jefe de un establecimiento de primer nivel, yo tengo que tener en agenda las no transmisibles. Por lo menos tengo que tener el tamizaje de hipertensión, de hiperlipidemia, de dislipidemia, de obesidad, de presión arterial y de diabetes. Por lo menos esas cinco cosas. Esas cinco cosas. Para mí una sexta que entra muy fuerte que es tiroides. Ya hay una sexta muy fuerte que es tiroides. Pero ya por lo menos cinco y caminamos bastante bien. Y está en agenda. Pero lo que nos estamos viendo, hagamos un análisis de prospección. Mm, entonces ya definimos, el problema son las no transmisibles. O trabajamos ahorita con la gran pandemia, es con que las no transmisibles, y veamos cómo están los... Entonces dijimos, pero hagamos una prospección. Ya todos los viejitos y todos los que estamos gorditos, ya pues, damos en 60 años, 55 años, no sabes qué, nos vamos a morir, ¿no? Nos quedará 20 años, ¿no? Mucho. En los estudios Framingham, cuando se hace todos los valores, sale, yo saco un cálculo a 10 años. Y si me sale alto, no te veo más de 10 años. Entonces, si te sale bajo, te puedo dar 10 años más, o sea, 20. No te doy más. Pero la idea es, ¿y qué va a suceder en el futuro? Entonces, imaginémonos si ustedes cierran los ojos y dicen qué va a suceder en el futuro. ¿En el futuro va a haber más? Sí. ¿Y quiénes son los que ahorita debemos mirar que serán aquellos enfermos en el futuro? Entonces, conversamos y dijimos, los niños. Sí, pues los niños. Entonces, tuvimos que ver hasta en esa parte, hasta las análisis de alternativas, el establecimiento. El objetivo ya está, entonces, prioridad, niños. Pero doctor, niño, ¿qué? ¿En sus vacunas? ¿En la desnutrición? No. Porque me dijeron, ¿en qué? ¿En desnutrición? No. Mm, no. Entonces dije, una alternativa es, ¿y por qué no vemos a los niños de 5 a 11 años en lo que significa no transmisible? Principalmente obesidad. Niño chiquito que tiene obesidad. Y la pregunta es, ¿por qué no lo veo? Pues? Si yo tengo obesidad, el niño tiene obesidad, yo con esa obesidad puedo avanzar y puedo mirar, porque la prospección va a ser qué va a ser del Perú, qué va a ser del mundo con estos niños que actualmente son obesos. Si yo tengo un niño de 8 años y es obeso, lo más probable es que cuando esté viejo, sea obeso. Y ese obeso va a ser que sea igual de obeso para su juventud. Y nosotros vamos a tener un Framingham que él se va a morir a los 50 años. Y se va a morir a 50 años porque es obeso, hipertenso, diabético, tiroideo, dislipidémico y se muere a los 50 años. Se acabó. Entonces, audiencia de análisis de perspectiva, con la prioridad y con las alternativas que eso, se implementa una política. Y lo que implanta es una actividad porque ya la política macro está dada por las no transmisibles e instalo una parte del proyecto, una actividad o un programa dentro de lo que es la política no transmisible. Y le digo, no sabes qué, vamos a encontrar todos obesos, los niños obesos pasarán por la revisión del endocrino y lo que es nutrición, porque no puede haber obesos. Hace años, en nosotros chicos, no éramos obesos, éramos normales, porque antiguamente no estábamos con la mamá que nos daba la bolsita de papas o la bolsita de camote, porque sencillamente eso no era la función de quedarnos callados. Entonces tenemos que ver cómo desde acá uno puede, vamos a implementar esa situación a partir del 1 de junio, se va a implementar esa situación, se va a hacer seguimiento, se va a hacer control, vamos a evaluar y vamos a ver cómo hacemos, cómo nosotros podemos ver y que se vea en el futuro que si bien es cierto tenemos
un montón de obesitos, cómo esa cantidad de obesitos en el transcurso de un año podemos para el próximo año volverlo a observar y a la hora que lo evaluemos podemos decir, ya no es obeso, está en sobrepeso. Y como sigamos avanzando, ese sobrepeso bajó a ser normal y estamos tranquilos. Esa es parte de lo que uno tiene que tener. Barras es más o menos lo mismo. Si se dan cuenta, define el problema, se obtiene la información, se construye las alternativas, se selecciona criterios, los resultados se confronta. Acá aparece algo nuevo, ¿no? Costos. Costos. Ya es diferente. Y acá quiero que se haga una diferencia. Y diferenciemos una cosa. Una cosa es precio y otra cosa es costo. No nos equivoquemos. El precio es igual al costo más la utilidad. Vamos a llamar la utilidad a mi ganancia líquida. Mi ganancia, ese dinero que yo tengo sencillamente que me gano, eso que no sabes qué, ese es mío, pues, eso es lo que yo gané. Porque el costo es lo que yo tengo que sacar de dinero para que exista lo que yo busco. Ejemplo para los médicos. Hacen una consulta privada. Para la consulta privada termina su consulta y como se ha hecho, por ejemplo, en lo del COVID, en el COVID, muchos neumólogos han hecho consultas privadas y muchos generales han hecho consultas privadas a pacientes COVID en su casa. Y ese paciente, ese médico que ha hecho, ese médico hacía una cosa bien práctica, cobraba 200 soles. Una barbaridad, 200 soles. Ese era su precio, era lo que él cobraba. Doctor, ¿cuánto le debo? 200 soles. ¿Cuántos son sus honorarios? 200 soles. Pero esos 200 soles, él tiene que descontarles, restarle la movilidad, pues. No, es que va en su carro, todo cuesta. Entonces tiene que sacar, pues, cuántos kilómetros ha gastado, cuánto ha gastado en gasolina, en llantas, en mantenimiento del carro. Entonces ese es movilidad. Ya, no va en su carro, toma taxi, cuánto va a cobrar el taxi de ida y cuánto va a cobrar el taxi. Ahí tienes que restarle los equipos o materiales que él usa. Ah, entonces hay que restarle el estetoscopio. El estetoscopio, el pulsoxímetro, uso el termómetro digital, el guante, la careta que usó, la mascarilla que usó, el gorro, los zapatos, todo eso se suma y que gastó. Y otras cosas que vienen lapicero para hacer la receta, el recetario, todo lo que es papel es papel. La suma de estas tres o más me da 50 soles. Ah, le da 50 soles, sí. Entonces, yo puedo decir que si su precio es 200, a estos 200 le voy a restar los 50. ¿Y qué son los 50? Los 50 es tu costo. Es decir, es la plata que tú tienes que hacer. Entonces, y con eso yo lo reduzco así, tengo 150. ¿Qué son los 150? Mi utilidad, mi ganancia. Por lo tanto, mi ganancia, yo por cada paciente que veo, gano 150. Yo gano. Pero le cobro 200 soles. Pero en cada uno tengo que gastar 50, pues ya sé. Cuanto más cantidad de pacientes veo, este costo de 50 disminuye. Entonces gano más. Este es todo un manejo de costos, pero esto es importante, ¿por qué? Porque yo necesito, dentro de lo que yo tengo en hacer la política pública, también pensar en la confrontación de costos. Se dan cuenta hasta ahorita, en todos los que vamos viendo, se va juntando varias cosas, ¿ya? Y nosotros podemos ver con cada uno lo que tenemos que hacer. Acá hay otro, me lo hace chiquito, identifico el problema, formulo la política, decido, implemento.
Y acá viene una nueva palabra que se llama decisión. Interesante. ¿Y por qué es interesante? Por una llana y sencilla posibilidad. Esta decisión a mí me da la capacidad de poder ser. ¿Y quién puede hacer esa decisión? Solamente el factor político, el actor político que hace esta cosa. Por lo tanto, otra más que ya sale percepción y definición del problema. Claro, pues va a percibir, va a ver cómo es el problema y de acuerdo con eso va a poderlo sacar. Si es así, ¿cómo se llama esto? Lo podemos, formulo, decido e implemento o pongo en práctica. Ya, si no se puede entender qué cosa es implementar, el implementar significa el poner en práctica, es decir, que lo ejecuto. Pues. Lo que decía hace un ratito con los niños, ¿no? Que he dicho, que mencioné, que he dicho en mi centro a partir del 1 de junio se implementa. Y me quedaron mirando, ¿estás seguro? Completamente. Ah, hay que hacer el sistema, hay que hacer el proceso. Ahora hay que hacer el proceso, porque no es solamente una cosa, sino hay que hacer el proceso. Entonces, tenemos que diseñar el proceso de lo que uno quiere implementar, porque al final voy a ver los resultados, los efectos que yo puedo tener sobre eso. Y aquí está un resumen, si se dan cuenta. Y si uno da cada una de las etapas que hemos hablado y que hemos estado fijando que más o menos se da, tenemos como base abajo que hay un primer momento que es generación y o surgimiento. Es decir, se genera o surge, se crea, se ve, se observa. Es la primera parte, ¿no? Que yo tengo que estar mirando que se apareció. Entonces uno tiene que estar en eso permanente, ¿no? El problema es que el poder, por ejemplo, el poder legislativo cree que sacar leyes es hacer política. Y es hacer política pública. Sacar una ley no es hacer política pública. Hacer una ley solamente significa que estás haciendo una actividad para que se pueda hacer algo. Es diferente cuando tú señalas y el que hace es el ejecutivo, el que va a usar la próxima semana, lo que es la política pública te lo establece el ejecutivo, porque es el dueño de la pelota. El que te dice cómo se juega el partido es el que es dueño de la pelota. Entonces el dueño de la pelota te dice, vamos a hacer así, como vamos a hacer así, vas. Después viene la formulación o diseño, o sea, lo formulas, lo elaboras o lo diseñas, que más o menos es un sinónimo, y podemos hacer. Para después que esté formulado y diseñado, lo implemento, lo evalúo y lo veo, le doy el mantenimiento para ver qué está. A veces ese mantenimiento es corto, a veces ese mantenimiento es largo, porque nos conviene saber cómo avanza, cómo va. Entonces, basándonos en eso, podemos sacar este cuadrito que me pareció interesante, en las cuales yo hago una mirada al proceso. De primero, formación de la agenda. O sea, ¿está en agenda ese tema o no está en agenda el tema? ¿Es interesante o no es interesante, no? Lo que ha pasado ayer con la SUNEDU, ¿no? Es un tema que estaba en la agenda, no sé por qué lo metió en la agenda. Ah, pero sí, porque hay un interés. Hay gente que ha querido meter eso, ha metido eso en la agenda de política, porque le conviene meter, porque dos universidades, las que están metidas ahí, están cerrándolas. Y si tienes ahorita el poder para poderlo hacer, el poder para poderlo hacer, sencillamente lo colocas en la agenda. Y esto que produce que sea la agenda ya del gobierno. Nos conduce a qué? A la formulación y legitimación de la política, de los programas, de lo que quiere hacer. O sea, ya hace que nosotros empecemos a formular. Y obviamente va a producir esta formulación que yo tenga definitivamente las posiciones de la política que ya emana de un partido, de cómo se tiene que hacer, de cómo se va a diseñar, de cómo está escrito, para el final de todo, yo poder ya que me conduzca, que lo implemente, lo instale, lo empiece a trabajar. Y esta implementación hace que, ya cuando lo tenga que levantar, lo que tenga que hacer, sencillamente ya tengo unas acciones de la política como tengo yo que trabajar. El problema a veces es que yo implemento la política, saco todo lo que es la implementación de la política, empiezo a trabajar con toda la implementación, pero ¿qué es lo que emana? Pues? El que ya está escrita la política, pero el que hace la política mete la pata. Pues.
Mete la pata y la metida de pata que tiene el que tiene. This meeting is being recorded. 0 goles, 0 balas. Y no pasó nada. Y eso que nos conduce a que haya un efecto de la política, ya no de la política pública, sino de la política, de la politiquería, si se quiere decir, que empiece, que tenga ese efecto, tengamos que ver mucho con lo que significa la evaluación de los efectos que tiene que suceder, y obviamente volvemos nosotros a las decisiones en los programas y las cosas y empezamos a cambiar, ¿no? Entonces empezamos a cambiar. Por ahí se dijo, por ejemplo, que había en lo que significa la política de mejoramiento del primer nivel, un ministro dijo, hay 1.000 millones que no se usan, que por acá y que por allá, y que hemos estado, porque siempre los caviares han estado haciendo las consultorías, y que por acá y ahí hay 1.000 millones para hacer. Era la gran mentira. Eso es hacer politiquería. Entonces, cuando tú quieres implementar algo que se llama el poder agarrar y hacer el primer nivel de atención, fortalecer el primer nivel, fortalecer las redes integradas, no es una politiquería decir que ahí hay 1.000 millones y no lo usan. Yo conversé con algunos amigos y dije, pero perdón, ¿no? El señor ministro está equivocado. ¿Pero por qué está equivocado? Ahí dice que sí hay 1.000 millones. Sí, pero los 1.000 millones no son del Estado. Los 1.000 millones son del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de ellos, esa plata. El problema que existe no es que ya hay plata que se tiene que usar. El problema es que nosotros no sabemos, no tenemos la capacidad de cuando yo implemento una política, saco yo y tengo mis mejores tigres para que accionen la política. Y esa acción de la política significa poder ejecutar lo que se quiere. Hemos pasado casi 2 años y medio con esa plata y no se hace nada. No se puede comprar ni un ventilador. Entonces la pregunta que queda es bien práctica. ¿En dónde estamos, pues? ¿En dónde, cómo y cuándo? ¿Por qué? Porque nosotros somos, o sea, si uno va, ¿quién es el que tiene el problema en la política y en la política pública? Los que estamos metidos dentro de lo que son el instrumento o la institución política, que no significa el partido político, no es la institución de lo que es el poder político. Entonces, si nosotros no sabemos hacer las cosas, estamos mal. Un ejemplo que en la mañana veíamos en el establecimiento, la arquitecta se le pide para hacer ambientes en el tercer piso. Y la arquitecta contesta, no se puede hacer porque no hay el estudio de resistencia. Dense cuenta de lo que contesta. No se puede hacer porque no existe el estudio de resistencia. Yo con los ingenieros que fueron le dije, un favor, digo, creo que eso está mal escrito, porque a la hora que ella escribe, no se puede hacer porque no existe el estudio de luz, no es que no se puede hacer. Lo que ella debió escribir es que no puede emitir una opinión ni favorable ni desfavorable porque es necesario tener el estudio de resistencia de la arquitectura. Por lo tanto, estoy derivado a que se haga el estudio correspondiente, por eso poder emitir una opinión. O sea, me mata y me dice, no se puede porque hay que hacer un estudio. O sea, no se puede hacer, entonces uno puede decir, no, se equivoca. No, está bien, no se puede realizar ninguna construcción porque se tiene que averiguar si se llega a hacer. Eso mata un hecho de político, porque si uno quiere hacer, quiere mejorar, hay personas que no tienen el nivel para poderlo hacer. Pero ¿qué problemas existen en la formulación, en la gestión, en este hecho que se quiere? Uno, debido a los múltiples actores. Nos referimos a las interacciones que existen entre distintos niveles de gobierno. La formulación y la gestión de la política pública demanda cada vez más la participación de distintas organizaciones sociales y privadas. Es que como para poder sacar una política se tiene que meter mucha gente en hacer eso, ahí viene el problema. El problema radica enormemente
muchos actores. Ujú. Y cada uno quiere jalar agua para su molino. Que cada uno quiere sacar agua para su molino y sacar para su molino, lo pueden hacer. Es complejo. Entonces eso hace que tenemos que hacer, hoy día de la mañana, a ver, tengo acá, a ver, déjenme ver si tengo mi bolsillo, lo guardé acá está. Por ejemplo, tengo yo y se lo voy a leer textual, ¿eh? Textual, a ver, el papelito que yo saqué de, de un candidato que va a postular en mi distrito, acá en San Miguel. Y dice así, dice, el cambio viene y nadie lo detiene. San Miguel saludable. Ah, interesante. El bojejo San Miguel saludable, bacán, cachete, estoy bien. La política del Estado es que tenemos distritos y comunidades saludables. Entonces estoy en el modelo de atención integral, cachete. Y dice, salud para todos, entre el signo de admiración. Seguimos bien, seguimos, porque eso es lo que queremos en salud. Dice, tendremos verdadero policlínico municipal acoso social. Segundo, descentralizaremos la casa del adulto mayor junto a los servicios de salud para tenerlos cerca a tu hogar. Tercero, botica mundial. Esta vez, bien equivada y a tu alcance. Y abajo dice, convenio con las diferentes empresas de salud para beneficio de nuestra población. En ningún momento escribió, y es posiblemente el que gane, nunca escribió en este papelito algo que dijera que por qué hablarle a la población en una política de lo que es la salud cuando todo el mundo sabe ninguna municipalidad te puede trabajar bien lo que significa la salud porque en los costos es muy alto. Entonces, pero ahí tenemos pues, los múltiples actores. Dense cuenta, este es de un partido de un gordito que no supo hablar en una, en un debate, pero este gordito pues tiene su candidato acá y yo en la mañana me dieron este papel y todavía dice para saber ese convenio con veterinarias para la salud de las mascotas con descuentos y beneficios. O sea, ¿por qué siempre tenemos que pensar que la gente tiene que pagar? Nosotros no cobramos por nada y es más fácil de poner costo social. Por qué no trabaja con nosotros? Entonces lo que voy a tener que hacer es ponerlo, pues, me ya mandé que lo quiero tener sentado en mi mesa, o ponerlo en su sitio, pues, porque cuando uno lo pone en su sitio, sencillamente lo pone en el sitio para encaminarlo, pues. Y no puede decir que va a agarrar policlínico municipal, en vez de decir que dentro de la ley de municipalidad se está con el Ministerio de Salud, no lo hace. La segunda cosa son las relaciones económicas. Tiene que ver con la recaudación, con el gasto público que tenga acceso. O sea, hay problemas en la formulación porque tiene el problema de una formulación de una política pública es el dinero. Es el dinero. Y cuando uno formula la política pública, ustedes lo van a señalar por lo que se llama en determinado momento actividades. Si no se emana bien la política pública, las actividades se quedan sin dinero. Sin dinero. Si nos quedamos sin dinero, no podemos hacer nada. Ese es el caso típico de la anemia. Es el caso típico de la lucha contra la anemia. Busquen ustedes, si quieren, si hay una nutricionista por acá que me contradiga, si existe alguna forma donde la anemia sea un bastión grueso de salud con una dirección. Nada. La anemia está incluido como una parte encargada de las nutricionistas, pero no tiene un peso contundente en el ministerio. Está metida dentro del CLET, está metida dentro de lo que es niño, por ahí está metido, está encima metido dentro de lo que es nutrición y salud básica, pero no es parte en las cuales sea la política del Estado que no debe haber anemia. Está bien, pues, plata, no hay.
¿Por qué no hay más nutricionistas? Y existen, pero ¿por qué no hay más? ¿Por qué no dan más? Porque no hay plata para contratar. Pero sí existe, por ejemplo, un programa de HIV. Y digamos, en este momento, ¿el HIV es un problema público? No, ya no es el HIV de hace 40 años atrás. El HIV de hace 40 años atrás, en el año 82, 83, cuando aparece el HIV, es un problema público. Han pasado 40 años y ya no es un problema público, porque el HIV ha pasado a ser una enfermedad más, pero tiene una dirección de HIV, tiene todo un componente de gestión de HIV. ¿Y la anemia? ¿Dónde está la dirección de lucha contra la anemia? No hay. En mi centro nosotros como nos dijeron, tiene que poner una nutricionista, un médico, todo, ya, pues ya. ¿Y eso cómo se va a llamar? No, usted es nutrición. Y no es nutrición. O sea, eso no es nutrición. Gerardo está con toda la parranda. Eso no es nutrición. Eso no es nutrición. Eso es anemia. Entonces lo que tenemos que hacer es la lucha contra la anemia. Entonces nos dijimos vamos a formar la unidad. ¿Y qué hicimos? Formar el área de lucha. Nosotros pusimos el UFLA, la unidad, ya, la unidad funcional de lucha contra la anemia. Una unidad funcional. Pero, ¿y eso existe en la DIRIS? No. ¿Existe en el MINSA? Tampoco. No existe. Pero yo sí le da. Dos únicas que ven. Tengo otra nutricionista más, pero la otra nutricionista más se dedica a las gestantes, a los adultos mayores. Ella no entra dentro de la anemia. Ella no tiene nada que ver con la anemia. De los niños menores de 4 años. Ella no tiene nada que ver. ¿No? Que tan buenos somos, ¿no? Por eso es mentira, pues. Es mentira. ¿Por qué? Porque el problema en la política de la vacunación del COVID fue esto, las relaciones intersectoriales. Yo sí, tú no, yo sí, yo no sí, yo, pues, ¿para qué? Y peor lo del Moderna, ¿no? No, eso ya no quiero meterme en problemas por ahí. Pero bueno. Las competencias. Hubo más, pe. Son compartidas, son concurrentes, a mí no me toca, a ti no te toca. Las competencias, no es que sea educación, no es que salud. Si a mí me puede decir en provincias lo que yo tengo es que muchas de las dificultades que yo tengo son caminos, carreteras. Eso es construcción, transporte, comunicaciones y construcción, vivienda, todas esas cosas. Él es el responsable. Esa es su competencia, no es la mía. Pero él dice que no es la suya, que yo tengo que comprar la ambulancia. Ya yo compro la ambulancia, ¿por qué pista va? No, que vaya así nomás, porque no hay plata. Entonces, estamos ahí, no va, pues cada uno tiene su propio. Y último, las relaciones del poder, ¿no?
Bueno, pues los liderazgos, las formas de pensar de cada líder y el poder de cada uno, ¿no? Salió un señor por ahí que quería que Puno vacune lo que a él le da la gana, otro señor en Cajamarca que quería hacer otra cosa, otro señor en Huaraz que quería otra cosa, otro señor que quiere poner un hospital donde no tiene que colocarlo en Junín, porque él quería, ya no quiero acá, quiero allá, porque como él era el rey, podía cambiar las cosas. Acá en Lima igualito, Belmont dijo que no, cuando se le hizo, hacemos la transferencia al gobierno regional de Lima, Belmont dijo, no, no de paz, no, no quiero nada, tú verás eso. Tampoco quiso, el Callao hace lo que le da la gana, o sea, todo el mundo, pues, porque como todos por eso que les cambiaron el nombre presidente regional a gobernador regional, porque decir presidente regional, una cosa, o sea, habían dos palabras juntas, ¿no? Presidente de la nación, presidente de la región, o sea, qué cosa es, ¿no? Entonces, eso nos trae como consecuencia todo. Pero para lograr esta política, yo tengo que usar la palabra ciclo. Y ciclo es la principal herramienta analítica para entender el fenómeno en el que surgen y se desarrollan o cambian. Es un ciclo, es decir, una secuencia de pasos, ¿ya? Un ciclo como etapas, ¿ya? Donde surgen en los momentos en que surge el problema, se toman en cuenta, entran a la agenda, sale de la agenda, vuelve a entrar, se diseña la estrategia, y todo esto que hemos hablado durante esto tiene una secuencia lógica. Y obviamente que nos ayuda a entender cómo lo vamos a hacer. Es decir, son sistemas, etapas, ¿ya? Que están cronológicamente unidas hasta el final. Y cuando termina, se vuelve a reiniciar. Por consecuencia, cuando yo hago una política pública, esta política pública no tiene un final. Ese final se convierte en un reinicio. Ojo, acá sí separemos, y les digo bien claro, en paralelo yo estoy editando en otro lado un curso de gestión de proyectos. Invierte P y el PMI y todas esas cosas. El PMI, la gestión de proyectos, sí tiene un término, es decir, es temporal, tiene una temporalidad, inicia y termina. Tiene un ciclo, sí, tiene etapas, etapa 1, 2, 3, 4, 5, termina en ese momento. El ciclo dentro de lo que significa la política pública tiene una secuencia de pasos muy similar a los proyectos, pero acá tiene una diferencia. Su última fase se convierte en insumo de la siguiente, porque es un ciclo. Eso va a agarrar fórmulas, lo implementas y vuelve a empezar el momento, porque en ese momento tienes que ver que si el problema público se solucionó, no se solucionó o apareció como es para volver a reinstalar o para mantener por más tiempo. El proyecto no, el proyecto tú ves que tienes A, necesitas B. ¿Lograste B? Sí. Yo tengo un sitio donde no hay un establecimiento de salud, lo construyo. ¿Tienes? No. Listo, mi solución es que tengas. Se acabó. No, mi problema no es que funcione bien, no, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo el proyecto voy a algo que es bastante tangible. Dice, ¿qué hace falta? Acá hace falta que haya mayor agua para el regadío. Ya, no hay agua. No. Listo. Entonces prepara un proyecto para que haya agua. Y cuando termina el proyecto dice, ¿ya llegó el agua? Sí, ya llegó el agua. Se acabó. Terminamos el proyecto y nos vamos. Acá puede hacer que tú me digas que no es que necesitas el agua, sino lo que se necesita en ese es que haya una política del sembrío y que nos lleve a nosotros a que eso se produzca un cultivo, y ese cultivo pueda salir y venderse, tenga ingreso el dueño de la tierra y vuelva a ingresar a la tierra para que vuelva a producirse y vuelva a regresar. Sí, pero no lo puedo hacer porque no tengo agua. Trae el proyecto, ese proyecto, ¿para qué hago agua? ¿Ya te puse el agua? Sí, ya me puse el agua. Entonces, ¿ahora puedes seguir tu ciclo? Sí, sigue tu ciclo. Entonces tenemos esa parte. Por lo tanto, el proceso, el ciclo de lo que es la política pública emana en este cuadradito. Ese es un cuadrado que seguro dentro de un ratito van a hablar, que es la teoría de sistemas. Esta es una teoría de sistemas, y en la teoría de sistemas ustedes tienen una entrada. Tienen una entrada, tienen una caja de procesos, una caja negra, la caja de procesos, y tiene la salida.
La salida puede salir como un algo nuevo, un producto nuevo, como desechos en determinado momento, y tiene un sistema de retroalimentación. Esta es la teoría de sistemas, básica y clásica, 45 años, esta teoría de sistemas. Pero en esta teoría de sistemas, para que produzca todo esto, cada una de estas se convierte en una cajita. Tengo mi entrada, tengo mi salida, y mi salida tengo otra vez que se convierte en entrada, tengo salida, esta salida se convierte en entrada, esta de nuevo viene así, y seguimos esta rueda que da vueltas y vueltas y que tiene. Y tenemos la agendación, tenemos la formulación, la implementación y la evaluación. Acá hay unas láminas que son rápidas, sencillas, son poco coloquiales, ¿ya? En las cuales, en esta forma coloquial, para poderlo entender de una manera más sencilla y más práctica. Acá está el ciclo de la política. Defino el problema, desarrollo de agenda, formulo la política, implementación de la política, monitoreo, seguimiento, control de la política. Cuando ya esto de monitoreo va bien, otra vez defino el problema, si esto que me trajo el problema, y este problema va al desarrollo y vuelve el circulito. Puede ser que sea largo, puede ser que sea corto, puede ser que demore bastante. El problema, por ejemplo, la tuberculosis, imagínense nada más la política pública se lucha contra la tuberculosis. No sé cuánto tiempo tiene, más de 60 años, yo tengo 57 y de que tengo uso de razón lo escucho. Entonces, el problema es la tuberculosis, se ha desarrollado y ya se sabe que tenemos que ver la tuberculosis, se formula una política, se implementa la política, se monitorea, no baja, tenemos que seguir porque no sabes qué, volvió a avanzar. No, es que subió, que se creó el DOTS, entró. La política de la malaria llegó a desaparecer y volvió a empezar. Imagínense el COVID. Entonces tenemos esa parte. ¿Qué hacemos? Como se señala acá, primero define el problema. Y para definir el problema tengo que tener tres condiciones. Primero, una condición de observación. Todo en la vida, cuando tengo un problema, nace de una observación. No sé qué tipo, no sé si llamarle consejo o llamarle recomendación, orientación, o no sé cómo ustedes quieran llamarlo. Hay algunos que lo llaman de diferentes tipos, se molestan cuando dicen que le dan un consejo, pero ojo de loca no se equivoca. El problema más grande que ustedes van a tener ahora que empiezan con la maestría es la tesis. Es la tesis. Y más con lo que está pasando. Entonces, ¿y la tesis por qué? Porque la disposición que nos van a dar a nosotros, o jurados, o asesores, es que sencillamente tenemos que ponerle 4 ojos a la tesis. Porque es cierto lo que se dice. En el caso que todos conocemos, el problema es que el asesor no vio bien. El problema es que el jurado no vio bien y por eso salió lo que salió. Ah, pero en esos tiempos no había Turnitin. Es también, ¿verdad? Ese es el atenuante. No existía Turnitin en ese tiempo. Porque si existía Turnitin no tenía por qué pasar. Ahora que existe el Turnitin, es un requisito. Primero pasa el Turnitin. Si el Turnitin tiene que ser menos del 8 o del 10%. Si dice menos del 8, menos del 10, cachete, sigue. Dice más de 10, muerto, pescadito, corrígelo. Entonces ya hay el asesor, el esto tiene. Pero ¿por qué es difícil? Porque lo primero que ustedes van a tener que hacer es buscar el problema de la tesis. En su trabajo de investigación tienen que nacer de un problema. ¿Y de dónde nace el problema? De la observación. Ojo de loca no se equivoca, señores. Como ojo de loca no se equivoca, hacemos una cosa bien práctica. Tenemos que observar. Y cuando uno observa, tiene que buscar que el problema no sea chiquitito. El problema tiene que ser, si bien es cierto, tú lo observas en tu ambiente chiquito, pero lo extrapolas el problema a que ese es un problema que sucede en todos lados. Y por lo tanto, lo que tú averigües y lo que tú veas por conveniente, lo que tú descubras, va a servir para todos lados. Muchos hacen, como yo he visto, y con Sonia hemos sido los malos un tiempo en la película, no,
no nos querían a nosotros de evaluadores de tesis, porque no es posible escuchar una tesis que diga que está viendo la calidad de atención de las enfermeras del piso 2B del hospital Almenara. Ya, está bien, hasta ahí está bien. Población total, 5 enfermeras. Enfermeras a encuestar, 2. Cualquiera se ríe de eso. ¿Y cuál es el pero? ¿Cuál es el sustento? Es que no se han hecho estudios en el piso 2B, como dijo uno de los ministros, ¿no? Mi tesis es porque nadie estudió en Huancavelica o en Huánuco, se estudió eso. Pero si nadie estudia en el Perú, no vas a encontrar nunca nada en el Perú. Entonces es un tema que calidad de atención al servicio de neonatología. Perfecto, hasta acá está bien, bacán, cachete. Pero no me hace decir el 2B, turno tarde. El sexo femenino. Ya, pucha, ¿cuántas hay? 2. Eso no es tesis. Entonces, ¿por qué? Porque el problema no lo supimos identificar bien o lo hicimos muy, muy específico. Yo puedo aceptar calidad de atención a las enfermeras en neonatología, pero calidad de atención o calidad de atención vista desde el punto vista desde los ojos de la mamá del niño. Ya es otra cosa, pues, porque el niño no me va a hablar si le duele o no le duele, pero tiene que ser desde la percepción de la mamá. Ahí sí tengo. ¿Y en dónde lo vas a estudiar? En algunos hospitales, tanto del Ministerio como Fuerzas Armadas, el resto. Entonces, ahí sí vas a sacar. ¿Cuántos neonatos existen? ¿Cuántas salas? Tantas. ¿Cuántas enfermeras? Tantas. Saca una población, esa población, si te le sacas el muestreo, la muestra, sale con qué. Perfecto. Acá también es igual. Primero la observación. Hay que mirarles. ¿Cuál es el problema? Público. Hay algo que no está en la gente. Hay algo que le molesta a la gente. Entonces, y segundo, tienes que ver una comunidad del mapa de Lima, el mapa de Lima, y tienes que ver pues, en dónde está ubicado ese problema. O es de todos, o es en parte, o es cómo es, en dónde está. ¿Es solamente de un lado? Es en todos. No lo sé. Tienes que ubicar por eso la observación. Y por último, ¿qué instituciones están metidas en eso? La descripción de las instituciones que están metidas en ese punto para poder sacar datos. Es que, ¿quién tiene que ver eso? No, fulanito y mengano. Perfecto, pues, si ellos son, hagámoslo. Si yo tengo esta definición de problema, tiene que haber características, ¿no? Y las características de esta es hecha por quienes están en las instituciones políticas también, ¿no? Y yo tengo algunas características que tienen que ver lo que le voy a llamar la definición del problema. Primero su importancia, si tiene gran importancia o poca importancia. ¿Y qué me va a dar lugar a esta importancia o qué me va a dar como término esta importancia? Que pueda ser incluido en la agenda política. Mucha gente va, no, eso no está dentro, ¿eh? Ni siquiera lo estamos viendo. Ni siquiera lo están viendo. Eso no es un problema, ¿no? O sea, mi agenda no está. Doctor, usted ha visto si por casualidad está chorreándose el agua en el techo, se ha puesto acá. No, ni lo he visto, lo veré después. Tengo otras cosas más importantes. No la tengo en la agenda. La ubicación, por obvias razones. Que esté localizado, esté bien claro, esté bien detallado, esté bien analizado, que podemos ser que sea regional, pueda ser local, pueda ser nacional, pero esté bien localizado. Tercero, sus números de afectados. No podemos pensar que una política pues, sea para 4 o 5 personas, ¿no? O sea, 4 o 5 preguntas. Esto tiene que ser de mayor gente. Por lo tanto, tengo que ver el número de afectados sobre esa política. No hay agua o sea, no hay agua, no hay desagua. ¿Cuánta gente hay? Imagínense el tiempo que no había, era fondo, no era fondo, era el que daba títulos de propiedad. Y teníamos que hacer título de propiedad porque no podíamos hacer nada. Por ejemplo, en el ministerio teníamos que esperar que venga COFOPRI, ya me acordé, COFOPRI, para que nos dé a nosotros el papel de COFOPRI porque lo necesitábamos para que nos pongan agua. Porque SEDAPAL quería que tengamos el título de propiedad, aunque sea el papelito que decía COFOPRI. Y tuvimos que esperar hasta las 8 de la noche en el centro de salud que trabajaba, en el puesto de salud que trabajaba,
para que esa hora llegó la visita de COFOPRI. Y me quedé mirando y me diga, ¿este es el Ministerio de Salud? Sí, señorita. Sí, señor. Ah, ¿de qué dirige? Lima Ciudad. Ah, muy bien. ¿Y tiene servicios? No. Y ese rato quiero ir al baño. Ah, entonces sí, pues no tiene nada. Podemos verlo, ¿sí? Entró, me selló y con ese papel al día siguiente hacer para que pongan la tubería para agua y para escape. Entonces tengo que mirar. ¿Por qué? Porque son cuántos afectados que tienes. Que quien tiene que emitirlo tiene que tener las competencias respectivas, pues, según ley. No podemos nosotros agarrar y hacer cualquier cosa si no sea por ley. Entonces, si ya está, hay que meterlo en la agenda, pues. Hay que meterlo en la agenda. Y el meterlo en la agenda es saber actuar o no se va a actuar primero. ¿Esto hay, sí o no? Decida. ¿Se va a actuar? Va a ver si va a actuar, ¿actúan o no actúan sobre esto? El espacio político actúa o no actúa sobre esto. Si va a actuar, entonces lo colocamos. Si no va a actuar, no. Va a hacerse algo o nada? Sí, ya, bacán. Lo metemos en la agenda. Por lo tanto, en la agenda va a tener que haber propuestas, opciones y alternativas. Entonces, para entrar a la agenda, yo tengo que sustentar haber ingresado a la agenda y tengo que darle las propuestas. Mira, este es el problema y estas ideas, estas propuestas pudieran haber. Esto lo puedo solucionar de alguna manera. Obviamente que le voy a dar algunas opciones. Mira, puede ser así, puede ser así, puede ser acá. Y por último, en esas opciones que le doy están formadas las alternativas de juego y quiénes lo pudieran ejecutar. Si esto es, yo establezco mezclas y objetivos. Y ahí dice objetivos. Dice objetivos. El primero es establecer metas y objetivos. Y para establecer metas y objetivos, tengo que tener finalidad. Debo tener primero una finalidad. Si yo tengo la finalidad bien clara, This meeting is being recorded. el segundo punto es el desarrollo de la generación de alternativas. Es decir, ideas. Es decir, ideas. Y las ideas y las alternativas vienen ¿de dónde? Nace de políticas ya aplicadas, de una nueva discusión de ideas nuevas, de políticas nuevas, de un debate. A veces las ideas no vienen por la política anterior o porque hay políticas nuevas o ideas que eso sino nace de la conversación. ¿Y cómo hacemos? Este es el problema. ¿Qué piensa la gente? Y te quedas mirando a la derecha, a la izquierda, y cada uno habla alguna cosa sobre el tema, y de ahí nacen las ideas. Y después tengo que valorar las alternativas. Y para valorar la alternativa tengo que ver que tienen que ejecutarse planes, y estos planes tienen que tener una efectividad. Entonces acá vamos aclarando también otra cosa, que es efectividad. Y la efectividad es igual a la suma de la eficacia con la eficiencia. Eso es ser efectivo. Tú eres efectivo cuando tú eres eficaz y eres eficiente. ¿Ok? No eres efectivo si tú tienes una sola. Y la efectividad no es que tú haces tus cosas solo o que es algo que está solo. No, tiene que. Y por ende tiene que tener eficacia. Debe ser eficaz. Por lo tanto, tienes que cumplir el objetivo. Y tienes que ser eficiente. Y si eres eficiencia y tienes que ser parte de eficiente, ¿ya? Tienes que hacer el mejor uso de los recursos. Ojo, ahí hay un gran problema que hace muchos años yo escucho, que tiene que usarse el menor de los recursos. Es el mejor, el manejo mejor. No es lo más barato, lo mejor. Tú eres eficiente cuando compras lo mejor. Cuando nosotros nos hemos casado y la esposa quiere una cocina, ¿qué le compras? ¿La cocina más barata o la cocina que sea buena? La buena, es poco más caro, pero no compras cualquier cosa, pues. Compras una cocina que te va a durar. Entonces tú eres eficiente porque tu inversión, usas de lo mejor tus recursos.
esta plata que tengo lo uso lo mejor que puedo. Es eficaz porque es buena la cocina, cuesta, pero es bueno. Ustedes se compran un carro, no se compran cualquier carro, pues. Compran un carro. Pero si esas cosas dos, eres efectivo, ¿no? Tienes que ver. Después tienes que ver las herramientas de cómo vas a hacer el análisis de estas metas, estos planes, esta efectividad. Y esto se hace bajo un estudio de costo-beneficio. Es decir, un estudio de costo-beneficio es una evaluación económica. Por eso en los proyectos y en todos lados sale la evaluación económica, ¿no? El BAN, el TIR y tanta cosa, el BAN, el TIR, y tú sabes si es costo-beneficio, costo de eficacia, costo de efectividad, costo-volumen. Usted tiene un montón de evaluaciones económicas que tú puedes decir sí o no. La decisión final viene ya como cuarto paso, en la cual yo defino y selecciono una idea. Y si yo defino ya la idea que ya está bajo todo ese ejemplo de toda una decisión diagnóstica y de eso, yo diseño la política. Y esa política que yo diseño va de la idea a la política pública mediante un sistema de planificación. Ajá, uso ya mi Gantt, uso mis cosas en las cuales yo voy a decir, la idea la voy a convertir en una política y tengo una secuencia de fechas que tengo que hacer. Pero tengo que tener unos elementos, ¿no? Tengo que tener infraestructura. Pues si no, no voy. O sea, ¿qué elementos voy a tener que usar dentro de la política pública? Infraestructura. ¿Qué más? Ya, el capital humano. Gente. Si no, no puedo hacerlo. Tengo que plantear objetivos. Y estos objetivos, tengo que plantear metas. El objetivo me lleva a la meta. Recordemos que el objetivo es algo, es una acción que vas a hacer. Y esa acción se va a transformar en números. La acción está hecho con verbo, ar, ir. Y el número es la meta, representada en un porcentaje, en un número normal, o en algo que vas a conseguir. A veces no es un número. ¿Cuál es tu meta? Tener el hospital. Esa es tu meta. Ah, es 1,01 hospital si tú quieres. Pero es el hospital. Esa es tu meta. Punto. Tu objetivo es construir, planear, implementar, hacer todo lo que tú quieras, pero ¿por qué? La suma de los objetivos que me dan a mí, la meta. Y por último lo implemento. En la implementación es compleja. Es lo más complejo que puede existir. Es una forma muy especial que tiene que ser instalar una política pública. Porque tiene que ver metido el capital humano, como habíamos dicho, tiene que ver los recursos, dinero, y obviamente tiene que ver la supervisión. Lo que sucede es que muchas de las políticas no se supervisan. Las políticas no se supervisan. Como la política no se supervisa, viene el problema. Y esa política dentro de la implementación hay que tener siempre monitorear. Yo no sé, pero voy a escribir acá en chiquito, vamos a ver en negrito. Ustedes están haciendo salud pública, me imagino que Sonia o alguien le está hablando de las 4 letras de lo que es la gestión, la P, la O, la D y la C. Planificación, organización, dirección y control. Esto es las fases del proceso administrativo. Es decir, todos los que hacemos gestión tenemos que hacer esto. Y esta es una línea. Esta es una línea. Entonces yo planifico, organizo, dirijo y controlo. Si nosotros nos vamos al monitoreo ahorita de la política pública, estoy acá. Es decir, yo planifico la política, organizo la política, dirijo la política y controlo la política. Entonces, tenemos que tener, pero yo planteo, todo lo que hemos hablado está en la P. Yo diseño e implemento. Ya cuando implemento dentro de estas dos cosas, la implementación va en estas dos. Es decir, la implementación yo organizo y dirijo. Pero la última parte, esta es la formulación, ya, lo meto a la agenda, hago todas las cosas, lo implemento y la controlo. Y este control tengo yo hecho por la supervisión, por el monitoreo, por la evaluación, la
inspección y lo que es la auditoría, y todo lo que es la auditoría. Entonces, ¿qué sucede? Que uno al tener todo este paquete de cosas que uno está haciendo, uno puede hacer. Este monitoreo de la política pública, esta última fase de la administración que tenemos que hacer. Este es el proceso. Léanlo, revísenlo, porque no puede haber nadie que esté trabajando en salud pública, nadie que esté trabajando en gestión en algún lado, que no sepa que primero planifica, segundo organiza, tercero dirige y cuarto controla. No puedo hacer el 3 si no hago el 2. No puedo hacer el 4 si no hago el 3. No puedo hacer el 3 si no hice el 1. No puedo hacer el 4 si antes no hago el 2 o el 3. Porque esto es lineal. Entonces, en esta parte de lo que estamos ahorita hablando, tenemos algo bien fácil. Vamos a hacer monitoreo para ver la eficiencia y la eficacia, la efectividad del gesto y lo importante que se tiene. Y de acuerdo a eso, yo puedo saber si voy a continuar, voy a modificar y voy a terminar. Y aunque parezca mentira, pero este dibujito que está al costado, este dibujito nace de algo que nosotros también tenemos que aprender, que se llama las habilidades gerenciales. Y estas habilidades gerenciales sirven porque yo voy a poder manejar la política pública. Esto es una habilidad dura, pero el llevar a cabo, el hacer esto, es una habilidad blanda. Entonces, son cosas que tenemos que ver. Y para terminar, esta parte de codificar, yo tengo que ver y diseñar herramientas de gran importancia, como son las que ven por acá, el dashboard, el balance scorecard, todas esas cosas que tengo que ver, para mejorar la política y ver que esta sea una experiencia y yo pueda detectar alguna observación que yo pueda tener bajo las cosas. Por lo tanto, todas las etapas del ciclo son indispensables para la creación de políticas públicas exitosas. Yo no puedo crear nada y no puedo pensar nada si no lo hago eso, y las necesidades de una sociedad son infinitas, ya que al solucionar un problema, uno nuevo surge y el ciclo vuelve a empezar. Yo puedo tener y ponerles agua a todos, pero cuando ya le ponga agua a todos van a ser otro problema. ¿Cómo le puedo decir yo a la gente lávense las manos cuando no tienen agua? ¿Cómo le puedo decir usen mascarilla y pónganse doble mascarilla? ¿Y acaso tienen plata para las mascarillas? No tiene, pero se decía lávense las manos. Yo le voy a pedir que se lave las manos si no tiene agua. ¿Cómo le puedo decir que yo tengo que agarrar y le voy a quitar todo el sembrío de coca? Ya, pero esa señora solamente vive de lo que le paga el drogo, pues. De eso vive. Ella siembra la marihuana, siembra la coca para vendérselo al traficante. Y el traficante le paga. Llega la policía, le quita todo el sembrío de la coca y ¿qué le dice? Vende papa. Ya, ¿y quién va a comprar la papa? Ah, no sé, tú ves, pues. Y ese tú ves hace que no tenga la papa, pues. Entonces viene el problema. Hasta acá nos quedamos, amigos. Preguntas, comentarios, críticas, ustedes dirán. ¿Nada? ¿Alguna cosilla? Doctor Miguel, buenas noches. Soy Karen.